Y no sé si han podido practicar algo con el software ese que yo le subí para poder manejar los distintos elementos que hacen falta para poder conectar ese motor y hacer un arranque, reconociendo cada uno de los elementos y bueno, cómo sería la manera adecuada de conectar y de utilizar las distintas cosas que hay que colocarle a ese circuito. Díganme si alguien ha podido hacer algo, si han tenido algún problema, si hace falta que revisemos eso un poquito. Ustedes dirán. No, no escucho nada, ¿eh? No sé si me están escuchando o yo no soy el que escucho acá. Sí, se escucha, profe. Yo en particular no pude ver el programa todavía. Bueno, ¿alguien más ha podido hacer algo? ¿Ha visto? Lo vimos el programa andar, ¿no? En la clase pasada, ¿llegamos a ver eso? Sí, había armado también un ejemplo. Ajá. Bueno, Sí, profe, estuvimos medio complicados porque rendimos jueves, sábado y algunos ayer también. Así que creo que estamos más o menos todos iguales. bueno, entonces pongamos un circuito de esos, expliquemos un poquito de qué se trata, así podemos, ustedes después pueden más o menos verlo cada uno particularmente en su casa. Voy a compartir entonces un circuito que fue realizado por chicos del año pasado, el anteaño, no sé, así podemos verlo, funciona. Profe, Bueno, le hago una consulta. ¿Existe la posibilidad de grabar esta clase, por lo menos el funcionamiento de la aplicación, por la duda que tengamos que repasarlo o algo de eso para bueno, poder consultar? dale, la grabamos. Muchas A ver dónde. gracias. Profe, una consulta. ¿La fecha de parcial quedó definida para el 18 al final? Sí, vamos a hacerla para, a ver, déjame ver, el 18, la podemos postergar hasta el 25, si ustedes no se oponen o si alguien necesita más tiempo. ¿Y el recuperatorio sería una semana posterior al segundo examen? Claro, Bien. Y el tema este de los motores entra en el parcial que sería lo teórico, porque el software sino ¿cómo hacemos? sí, no, el software lo van a tener que manejar, porque yo Bien, el parcial lo voy a tomar en base a este software después. bien, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Muy bien. Bueno, ahí Profe, estoy. Profe, ahí hacemos si quiere, una encuesta entre el 18 y el 25, y bueno, al final de la clase, la que más votos tenga, se lo confirmamos, ¿puede ser? Bueno, de acuerdo. Yo no tengo problemas. profe, ¿hasta qué tema entraría el parcial? Perdón, así ya le A- terminamos con Hasta las este preguntas. y toda la parte de protecciones. Perfecto, gracias. Bueno, están viendo ahí lo que les estoy compartiendo, ¿verdad? Un circuito en el software KDSIMU. ¿Puede ser? ¿Lo están viendo? Uno nomás que me conteste es Sí, se suficiente. ve. Bueno, bacano. Dijimos que, bueno, uno de todos los sistemas de arranques que habíamos visto, no sé, ¿cuál es el último sistema de arranque que habíamos analizado? Llegamos hasta el directo nomás, si mal no recuerdo. El directo. Bueno, el, a ver, dame un cachito para que voy a abrir una pizarrita. Em,
Bueno, ustedes saben de que de todos los sistemas de arranque que nosotros hemos comentado, todos los sistemas de arranque en sí, para poder manejar la corriente de arranque, están basados en la disminución de la tensión sobre los bobinados del estator. De tal manera que el motor, al tener menor tensión, ese evidentemente va a desplegar menos potencia, menos torque y por lo tanto menos corriente. Entonces, en el sistema que nosotros tenemos, por ejemplo, el sistema de arranque estrella-triángulo, que ese es el que le quiero mostrar, bueno, se basa que el motor tiene, digamos, un bobinado. Vamos a dibujar un motor así. Vamos a dejar los tres bobinados con su principio y su final libres. Lo que el motor, entonces, en sus bornes vamos a tener... Profe, todo. Sí. no se está viendo la pizarra, se ve el programa. Ah, sorry, sí, tenés razón. Ahora voy a cambiar eso. Entonces estoy dibujando ahí el motor, vamos a suponer un motor en el cual tiene en sus bornes de salida todos los principios y finales de cada bobina. Entonces, si yo llamo a por ejemplo, el principio U1 y el final U2, a le llamo B1, a le llamo B2 y a W1 como principio y el final W2, entonces evidentemente en las borneras del motor nosotros siempre tenemos una cajita que está en la parte externa del motor, sobre la carcasa, sobre toda la chapa que tiene un jueguito de bornes. En este caso va a tener 3 bornes colocados de este tipo. ¿Sí? Entonces, en cada borne de estos, nosotros vamos a tener, entonces, las puntas de cada uno de los bobinados colocados sobre cada una de esas borneras. Por lo tanto, acá yo voy a tener el U1, acá tendré el B1 y acá tendré el W1. ¿Sí? Y acá abajo, en estos 3 que están ahí, yo tendré el U2, el B2 y el W2, que son justamente todos estos bornes que estamos viendo acá. Entonces, para poder conectar externamente un motor en funcionamiento en estrella, evidentemente vamos a tener que juntar los 3 finales de las bobinas para que yo pueda colocar las 3 fases acá. La R en la punta acá, la S y la T, como siempre habíamos hecho. Entonces tendríamos que unir todo el centro o sea, todo lo final. Entonces, externamente, si uno quisiera arrancar un motor en estrella, no directamente vienen unas chapitas que son de material de bronce generalmente o cobre, que puede unir todas estas, como estos son tornillitos, y la chapita viene perforada, entonces al unir de esa manera, estoy uniendo todos, o cortocircuitando todos los finales de las bobinas, o sea, todos estos puntos. Por lo tanto, yo acá arriba podría venir con los 3 cables, y bueno, podría colocar la R, la S y la T, las 3 fases. Por lo tanto, en ese caso el motor queda en estrella. Ahora, si yo lo quisiera poner en triángulo, si yo dibujo un triangulito acá, vamos a poner un triángulo así, con los bornes al aire, ¿no? Sin unir. Así y así. Entonces, supongamos que esta es el principio 1, este es el final
2. Este es el principio 1 y este es el final B2. Este es el principio W1 y este es el final W2. Están viendo ustedes que si yo uno los principios con finales de las bobinas, voy a manejar y voy a dejar configurado una conexión en triángulo para el motor. O sea, yo uniría este con este con este y este con este. Entonces yo tengo en esas puntas, puedo colocar otra vez las 3 fases, como por ejemplo la R, la S y la T. Y ahí el motor queda en triángulo. Lo cual, para poder hacer eso en los motores, también se juega con unas chapitas que lo único que hacen, supongamos que yo le dibujé acá, no sé si puse bien el orden, pero acá estaría 1, 2, 3. 1, 2 y 3. Y por lo tanto, yo puedo colocar, a ver, estas chapas, por ejemplo, esta era la U1, la B1 y la W1 acá, y acá tendría la U2, la B2 y la W2. ¿Está bien? Entonces, si yo me fijo acá cómo quedó este ordenado, yo tendría que conectar U1 con W2. O sea que tendría que colocar una chapa que se unan así, con este. Luego, en la B1, fíjense, la B1 con la U2. Esta con esta y la W1 con la B2 y esta con esta. Entonces, de esa manera el motor quedaría puesto en triángulo. ¿Está? Bueno, entonces, ¿en qué se basaba esto de que yo iba a controlar? Recuerden que la curva de este motor, ¿cómo era la curva de este motor? Tenía una forma de este tipo, ¿verdad? Acá. Entonces acá yo tenía la velocidad de sincronismo, que era la velocidad del campo rotante, dada, como ya dijimos, 60 F sobre P, sobre el par de polos. Entonces, y acá, en este gráfico, yo tenía ordenadas el par. Y acá tenía velocidad 0. ¿Sí? O sea, N del rotor igual a 0. Entonces, dijimos que estos motores jamás podían llegar a la velocidad de sincronismo, o sea, el giro del rotor, que es la parte libre que tiene para moverse, nunca puede llegar a tomar la velocidad del campo rotante, eso lo saben ustedes por teoría. Por lo cual, quiere decir que nunca podría llegar a este punto de la curva la velocidad del rotor. Entonces, la velocidad del rotor arrancaría como al darle marcha, al conectarlo, al darle alimentación, empezaría a mover ese rotor y empezaría a levantar vueltas que iría aumentando de a poquito, ¿no es cierto? Pero resulta ser que nuestro problema era que si yo hago en este mismo gráfico, el gráfico de corriente, el gráfico de corriente tiene una forma de este tipo, o sea que acá, yo en este punto, yo tengo la corriente de arranque, como ustedes ya vieron. Entonces esa corriente de arranque es alta. Yo lo que tengo que hacer es disminuir la corriente de arranque y la única manera es, sabiendo que la corriente de arranque va a disminuir con la tensión, yo voy a bajarle la tensión de este motor de tal manera que esta curva tome un valor de este tipo, o sea que se haga más chica. Pero al bajar esto, entonces la I de arranque me queda acá, con una tensión más chica. Pero a la vez, el par del motor también se corre, o sea que se viene mucho más abajo. Algo así. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos que tener cuidado, como ya habíamos comentado, voy a poner un poquito mejor este gráfico para que quede un poquito más derecho.
porque lo estoy haciendo medio así. Bueno, upa. No, señor. Ahora voy a borrar esto. Pongo así. Entonces yo a este, vamos a suponer que este eje viene bien derecho, ¿no es cierto? Y acá estaría así. Bueno, entonces, como decía, este par iba a tener un par de arranque de este valor y antes tenía uno de este valor, o sea, es mucho más grande. Por lo cual, sabemos que el par tiene una variación aproximada de una constante K por la tensión al cuadrado. Entonces, acá era donde tenemos que cuidar que si bajábamos mucho la tensión, el par iba a disminuir cuadráticamente, si bajo yo el valor de D, que esa es la intención de hacer el arranque de estrella triángulo. ¿Y dónde está la disminución de la tensión al arrancar en estrella y luego pasarlo a triángulo? Si yo supongo que las tres líneas, la fase R, S y T, la tensión de línea es 380 voltios, como ustedes saben, entonces, si yo acá tengo la fase R y acá le aplico la fase S cuando está trabajando el motor en triángulo, evidentemente que la tensión de entre las bobinas será la tensión de línea, o sea, la tensión de los 380. ¿Ok? Pero si ustedes se fijan en esto, porque ya estudiamos incluso en la parte de trifásica, cuando esto está conectado, los tres puntos, entonces la tensión que recibe, por ejemplo, este bobinado, que sería la tensión que hay entre un principio y un final de un bobinado, ¿cuánto sería? Justamente la tensión de línea dividido raíz de 3, o sea, 220 voltios. Entonces de eso se trata. Disminuir la tensión de 380 a 220. Cuando yo lo arranco en triángulo, en estrella, perdón, entonces el motor va a arrancar con una tensión en los bobinados de 220. En cambio, y cuando lo pase a estrella, el motor quedaría trabajando con 380 cada bobinado, su máxima tensión posible. ¿Está? Entonces, de eso se trata el arranque estrella-triángulo. Lo único, como les decía, que bueno, como les explicaba acá en estas curvas que yo tengo acá, esa corriente de arranque va a disminuir, pero también va a disminuir el par. Entonces, si el motor en su eje tiene que arrastrar algo mecánicamente, o sea, yo tengo mi motorcito, y bueno, pónganle que ese es el eje del motor, y acá, qué sé yo, tiene conectado un sistema de engranajes para poder arrastrar alguna otra cosa, entonces, evidentemente que este motor va a tener un par resistente que va a variar también de acuerdo a la velocidad. Entonces, ese par resistente, si yo lo dibujo, por ejemplo, con otro color, trazo una línea por acá, simulando el par resistente, media gruesa, la línea esta, entonces yo tengo que estar por debajo del valor del par de arranque del motor para que el motor empiece a moverse, si no, no se va a mover y va a quedar quieto. Dice, yo no puedo con esta fuerza que me está haciendo la carga mecánica evidentemente, y por lo tanto el motor no podría arrancar. Entonces ese es el cuidado que hay que tener cuando producimos de algún tipo de disminución de tensión, de evitar de que no nos vayamos tan abajo con la carga, la curva de par del motor trifásico. Bueno, entonces, ese es el concepto del arranque estrella-triángulo. Ahora, evidentemente, esto se debería hacer, se puede hacer o manualmente, o sea, que yo primero lo pongo acá y con un juego de llave, primero lo arranco en triángulo, uniendo los tres puntos y aplicando las tres fases acá, y cuando ya el motor toma una cierta velocidad, desconecto ese punto que hice acá en el centro, vuelvo a dejar todos los 6 extremos libres y los conecto de esta manera, uniendo principio con final. O sea, esto, incluso antes, hace mucho tiempo, se hacía con unas llaves, con un juego de llaves para poder hacer ese conexionado en forma mecánica, manual.
Pero hoy, gracias a los contactores, nosotros podemos hacer esto, todo un sistema prácticamente automático, como es el que nosotros vamos a ver ahora acá en el ¿cómo se llama? En el circuito simulcast. ¿Qué me dice el chat? ¿Que han decidido el 25, puede ser? 25, 25. Sí, profe. ¿Está definido eso ya? Bueno. Sí, acá hemos votado y creo que hay, va, todos han dicho 25. Bueno. Acá no, dejamos para el 25 entonces, al parcial. Bueno, entonces entendido cuál es el concepto de bajar la tensión a los bobinados usando lo que ya conocemos, la estrella, en la cual la tensión que van a recibir los bobinados van a ser la tensión reducida de 220 voltios. Entonces ahora vayamos al simulador. Yo voy a poner el simulador, voy a compartir este circuito que ya lo tenía armado, que no lo hice yo, lo hicieron unos chicos el año pasado. Compartir, ahí está. Bueno, ellos hicieron un circuitito acá, sencillo, pero funcional. ¿Ok? Entonces, en este circuito que ustedes están viendo ahí, pueden observar de que, como ya habíamos mencionado en la clase pasada, tienen en la parte, toda la parte izquierda de lo que están viendo ustedes, corresponde a la etapa de potencia del motor. Y si ustedes pueden ver, yo voy a ir marcando con el mouse, van a ver de que este motor que ustedes están viendo, para poder hacer una conexión estrella-triángulo, han tenido que ir al menú en la parte de motores, acá arriba, fíjese que tienen una M, van a desplegar y, como dije, pueden tener motor trifásico ID, motor monofásico, motor Highlander, tenés el motor de 2 velocidades, qué sé yo, distintos motores, hasta el motor este que tenemos acá, motor de rotor bobinado, que son para hacer los arranques a través de resistencias, pero resistencias colocadas en el estator. Entonces, lo que nosotros vamos a usar es este que tiene los 3 bornes afuera, o sea, como yo les decía, el U1, B1, W1, y el W2, B2, U2 y B2. De tal manera que lo que primero vamos a hacer, fíjense, vamos a tratar que este motor, lo voy a sacar acá, voy a poner un motor acá para que ustedes vean cómo se lo usa. Yo selecciono el motor trifásico, este ID, y lo pongo acá, ¿ves? Ahí tienen el motor ese trifásico. Habíamos comentado incluso que ese motor, aparte de tener los 6 bornes, los 6 conectores de los principios y finales de cada bobina, este motor tiene un cable que es la parte toda metálica externa del motor, un tornillito también que se la pone a la puesta a tierra para evitar cualquier posible daño sobre que si hubiera una falla de aislación interna del motor y quedara una fase, digamos, tocando la carcasa. Bueno, entonces ahí se eligen ese motor y ese es el motor que nosotros usamos acá en este circuito. Evidentemente que acá han puesto previamente, antes de llegar al motor, una protección térmica, que ya hablábamos de qué se trataba, que era un sistema de protección en la cual se deformaban 2 chapas o 2 partes metálicas donde circula la corriente, y al circular se calientan, y al tener diferentes coeficientes de dilatación, eso se deforma y arrastra un disparador que corta directamente las 3 fases. Entonces, esa sería la protección térmica. Más arriba, seguimos avanzando, tenemos el contactor principal, que ya mencionamos también que todo contactor puede tener
principalmente si es trifásico, 3 contactos, incluso puede tener más, llamados contactos auxiliares. Y que cada contactor debe, y tiene, mejor dicho, la bobina asociada a ese contactor. Que la bobina lo que hacía era, cuando la energizábamos, los 3 contactos que están acá mencionados con los números 1, 3 y 5, y 2, 4 y 6, bueno, cuando acciona, le damos tensión a esa bobina del contactor, se cierra y une el 1 con el 2, el 3 con el 4 y el 5 con el 6, permitiendo de que las 3 fases puedan actuar o puedan llegar hacia el motor. Y después, acá en los costados tenemos 2 contactores más, en el cual, si ustedes lo ven así a simple vista, si analizamos este KM3 que dice contactor en estrella, que está, fíjense cómo está conectado. Ese contactor, supongamos que se cierran, están cortocircuitados el 1, 3 y 5, permitiendo que cuando se cierre, que cortocircuite todos los finales de la bobina, como habíamos visto recién en la pizarra. O sea, cortocircuitamos los 3 finales de la bobina para dejarlo en estrella. Obviamente, este contactor no debe permanecer conectado también, porque si no se armaría un cortocircuito. Estarían las 3 fases por acá y al estar conectado produce un cortocircuito a las 3 fases. Entonces, cuando el KM3 está activado, este motor está en estrella y le podemos aplicar por acá la tensión de fases, las 3 tensiones que tenemos de R y CT. Y cuando desconectamos y conectamos lo único que hace, si ustedes se fijan y siguen las líneas como están puestos, están viendo de que, por ejemplo, la línea esta que viene a la W1, si ustedes la siguen, esa W1, y la siguen acá por la derecha, por el contactor del triángulo, van a encontrar que se une con la B2. O sea, ¿qué estamos haciendo? Estamos uniendo el final B2 con el principio W1. O sea que estamos conformando el triángulo, como recién explicamos en la parte de la pizarra. O sea, unimos principio con finales de tal manera que quede armado el triángulo. Evidentemente, como dije recién, cuando está en triángulo, este contactor en estrella tiene que estar abierto para que no produzca un cortocircuito sobre las 3 fases. Luego, al costado derecho, ustedes van a ver que tenemos toda la lógica de control que tenemos de estos 3 contactores. Entonces, ese contactor, vamos a identificar dónde están las bobinas de esos 3 contactores. El contactor principal. El contactor principal KM1, buscamos acá la bobina KM1 y la encontramos acá. Ahí donde dice KM1 línea, tiene una referencia diciendo que, bueno, ese es el contactor que va a hacer que ingresen las líneas de tensión hacia el motor. Luego, el contactor que sigue, acá el KM3 estrella, viene a ser justamente este que tiene los 3 bornes unidos de un lado del contactor. Cuando se active entonces el contactor en estrella pondrá en estrella el motor. Y por último, el último contactor que dice KM2 KM2 tria dice, cuando se active se cerrará el contactor KM2, produciendo la unión de los principios con finales y dejando el contactor, el motor en estrella. Bueno, entonces ya hemos identificado las 3 bobinas que hay ahí.
Pero para que automatizar más esto, acá están viendo que hay una última bobina, o por lo menos con forma de bobina, y que lo único que hace es temporizar el momento en que uno de estos contactores se va a abrir y se va a cerrar para pasarlo a triángulo. Bueno, el temporizador que está acá empieza a contar un tiempo apenas recibe energía entre sus bornes. ¿Está? Cuando recibe energía de sus bornes y pasó el tiempo que tiene seteado para que ese temporizador actúe, estas llaves que tienen acá, fíjense que acá hay llaves que tienen este simbolito, no sé si la ubican, ya habíamos hablado los otros días, la llave esta lo único que hace es cuando terminó de contar el tiempo, esta llave que es normalmente cerrada se va a abrir y a su vez, cuando se abre esta, se cierra esta otra porque tienen el mismo nombre. O sea, pasó el tiempo y todas las llaves estas temporizadas cambian su estado. Ese es el funcionamiento. Y después, más arriba, si ustedes se fijan, bueno, ya tenemos los pulsadores normalmente cerrados, que ya habíamos dicho para qué servía en este caso. Uno lo apretaba y abría el circuito, por lo tanto todas las bobinas quedaban desenergizadas y el motor se apagaría. O sea que sería un pulsador de apagado, por eso dice stop. Y acá arriba tenemos el pulsador de arranque con la red de enclavamiento que habíamos mencionado para que un contactor, cuando nosotros pulsábamos el start, el contactor principal de línea cierra y deja pasar tensión hacia abajo. Y a su vez, como ese contacto KM1 está asociado, mejor dicho, a los mismos contactos del contactor KM1, cuando se energice la bobina de KM1 de línea, va a cerrar estos tres y a la vez también va a cerrar este KM1, porque pertenecen al mismo contacto. De esa manera, cuando yo dejo de pulsar, ya la corriente termina pasando por la llave que ya estaba cerrada y todo queda en funcionamiento. Por eso se llamaba, como habíamos explicado en clase anterior, enclavamiento de un contactor a través de un pulsador. Bueno, y eso es todo. Y después, bueno, acá hay unos chiches más puestos, como por ejemplo lámparas de señalización, para decirme cuándo está en estrella, cuándo está en triángulo, cuándo temporizó, etcétera, etcétera. Y como siempre, debe haber los elementos de protección contra cualquier sobrecargo con los circuitos, como el que está acá arriba para la parte lógica, y los elementos de protección para la parte de potencia, que evidentemente de este lado tiene que ser trifásico, y de este lado ustedes están viendo que esa protección es del tipo monofásico. Esas llaves las sacan de acá, fíjense, automáticos y disyuntores, si aprietan ahí, acá empiezan a seleccionar, y acá van a ver automático de un polo, de dos polos, automático bipolar, tripolar, tetrapolar. ¿Sí? Bueno, es sencillo, esta parte la han resuelto de una manera muy simple, y para ver el funcionamiento ya les dije que una vez que arman el circuito correspondiente, ustedes tienen que darle play al botón verde que dice simulación acá arriba, le dan play y todo queda el color gris. Y lo primero que hay que hacer es manualmente cerrar los automáticos, o sea, levantar para que pasen tensión. Eso se hacía dándole un clic directamente sobre la llave y ahí queda cerrada.
Entonces, eso me está indicando que hasta estos 3 puntos, en 2, 4 y 5, ya tengo tensión de línea. O sea que ya está llegando tensión incluso hasta el contactor KM1 y hasta el contactor KM2. Pero como están abiertos, todavía no pasa nada. El motor no gira. De este lado tenemos un automático, entonces, que es bipolar. Acá tienen la línea y el neutro. Y también para que pueda tener tensión de alimentación, todo lo que pusimos acá abajo, todas las bobinas y temporizadores y lámparas, etcétera, tenemos que darle un clic acá y eso se pone en rojo, por lo tanto ya tenemos tensión por lo menos hasta un borne del pulsador y un borne de la llave auxiliar del contactor principal o de línea. Bien. Bueno, en esas condiciones yo ya puedo con mi ratón o con mi mouse ir hacia el botón que dice Start, darle un clic y fíjense lo que va a pasar. Repasemos antes que lo haga. Yo voy a pulsar el contactor principal se va a cerrar, dejando que pasen las 3 fases hacia el motor, y a la vez también se va a cerrar este KM1 para que cuando yo suelte, la corriente siga pasando por KM1, por este contacto auxiliar. Ahí va. Aprieto Start y miren lo que pasó. El motor ya indica que está girando. Acá se prendieron una luz que corresponde al temporizador que está contando. Prende la luz azul del contactor de línea, que representa que dejó pasar las 3 fases, y bueno, y las otras 2 están apagadas. Ahí se prendió la roja, indicando de que el motor ha activado el contactor KM2, dado que esta es la bobina del contactor que va a colocar en triángulo al motor. Y el motor, ven que sigue girando, se desconectó el contactor de estrella y directamente en este instante el motor está girando con la conexión triángulo. ¿Ok? Entonces, todo muy bien, ha funcionado, no ha habido ningún tipo de error, o sea que lo único que nos falta probar sería cómo paramos todo el sistema. Entonces, el pulsador si ustedes se fijan, es un pulsador llamado stop, que es un normalmente cerrado, o sea que mientras yo no lo apriete, los contactos están en continuidad, dejando pasar toda la corriente hacia todos estos bobinas de contactores y lámparas, etc. Entonces quiere decir que cuando yo abra acá, voy a cortar la corriente, y al cortarse la corriente, evidentemente, ¿cuál es el contactor que va a parar todo al fin y al cabo? Y va a ser el de línea. ¿Debido a qué? Porque cuando yo corte la alimentación con este pulsado, inmediatamente va a dejar de recibir el contactor de línea tensión, se va a abrir en la parte de potencia, síganme acá, la parte de potencia donde dice KM1 de línea, se va a abrir, y a su vez se va a abrir este contacto auxiliar de ese contactor de línea. Entonces todo va a quedar abierto y evidentemente el motor dejará de girar. Ahí lo aprieto, así pueden ver cómo funciona. Toco acá y se paró todo. Dejo de la flechita de girar y el contactor de línea se abrió y todo quedó en estado listo para de nuevo aplicar el botón Start y que todo comience el ciclo nuevamente. Ahí lo hago de nuevo para que vean cómo va a pasar de estrella a triángulo. Recuerden que para darle el tiempo
al temporizador, sencillamente lo único que hay que hacer es hacer doble clic sobre los elementos. Voy a parar la simulación con el botón rojo ahí paré todo. Vayamos al temporizador. Le hago un doble clic sobre el temporizador y se abre, fíjense. Nombre, le ponen el nombre que ustedes quieren. Lo que sí tienen que asociar el nombre ST1, que dice acá, de temporizador, a las llaves que van a moverse cuando termine esa temporización, como ser esta que tienen acá. Todas dicen T1, ¿ves? Entonces, si estaba normalmente cerrada esa llave, cuando termine de temporizar, se va a abrir. Y la que estaba abierta se va a cerrar. Eso es la funcionalidad que tiene. Bueno, y acá tiene para elegir la cantidad de tiempo que ustedes quieren hacer que esto simule. Pueden darle 1 segundo, 10 segundos. Bueno, nada más que para eso. ¿Alguna duda hasta ahí? Profe, yo le quería preguntar, porque, o sea, sí lo entiendo dibujando una estrella y un triángulo, pero acá en el programa gráficamente, ¿cómo se unirían los principios y los finales ahí en el estrella? O sea, nos daríamos cuenta porque están cortocircuitados, ¿o no? Y sí, pero fíjate cuáles son las que cortocircuitan. Los finales. Ahí está W2, U2 y B2. Si vos seguís hacia acá arriba, se unen acá arriba. Ahí está cortocircuitado los finales. Claro, gracias. Y triángulo lo mismo. Ustedes la mejor forma de darse cuenta o de cómo armarlo es hacer como hicimos recién en la parte como yo se los dibujé. O sea, vuelvo a poner lo que estábamos viendo en la pizarra. Dejo de compartir y comparto la pizarra que estábamos viendo, esta. ¿Ves? Acá yo tengo W1, U1, perdón, y U2. Y el U2, cuando yo lo pongo en triángulo, veo que tiene que estar con B1 unido. Y el de acá, el final de B2, tiene que estar con el principio W1. Y así sucesivamente tengo que ir logrando el circuito. Por eso es mejor dibujarlo así como yo lo hago, y después agarran el motor, como viene ordenado ya, viene ordenado, fíjate que viene ordenado acá con un orden ya eso. Tiene la U1, B1, W1. Y acá W2, U2 y B2. Fíjate que no están, es como si las bobinas estuvieran cruzadas, ¿ves? Porque acá la W1, el principio de W1, el final de W2 está acá, no está acá derecho. Eso nada más, es un detalle de cómo uno quiere poner los nombres en el motor. ¿Está claro? Sí, sí, gracias. Bueno, otro circuito, veamos otro circuito. A ver, voy a abrir otro. No sé si estaba abierto. Dejo de compartir este. Archivo, abrir. Bueno. Aquí, compartir, vamos a compartir este. Acá. A ver. Ah,
no, están viendo el mismo. A ver, sí, no es el mismo. Están viendo ese, ¿no? ¿Lo ven bien? Sí, profe. Bueno. A ver si alguien se anima con tan solo ver el circuito. Lo voy a dejar más chiquito, así lo pueden tener mejor panorama. ¿Qué tipo de arranque sería ese? ¿Y a dónde está ubicada? Esa sería una pregunta, por ejemplo, una pregunta de parcial podría ser. ¿Quién produce la caída de tensión y qué tipo de arranque es este? ¿Alguien se anima a decirlo? ¿No sería el arranque en paralelo? Arranque en paralelo. No conozco un arranque en paralelo. ¿Cuántos arranques conocemos? A ver, mencionemos. Teníamos el arranque estrella-triángulo, el arranque por autotransformador, el arranque por resistencias estatórica, el arranque por resistencia rotórica, los arranques estáticos. No lo vimos eso, pero ahora ya lo vemos enseguida. Entonces, de todos esos que acabo de mencionar, ¿cuál creen que es y quién es el que hace la disminución de tensión esa que estábamos diciendo? A ver, lo primero que tienen que hacer ustedes, ¿alguien Profe, quiere decir ¿no algo? sería resistencia estatoria? Resistencia estatórica, muy bien. Sí. Ese es el sistema de arranque. Y el que hace la caída de tensión es el... a ver, ¿dónde está? Sí, el que está conectado a la lámpara, el T. A ver. Es una lámpara, ¿no? Ese X, ¿cómo se llama lámpara? Sí, esos son símbolos de lámparas. Eso que tienen las X ahí, tienen el círculo con las X es una lámpara. Ese es el símbolo que se dibuja en todos los circuitos que hay. Claro, el que dice 67-68 del que haré el arranque, la caída de tensión, ¿o no? Los puntos 67-68, el T. O el P. A ver, ¿cuál sería? ¿En dónde estás viendo vos? ¿En la parte lógica o en la parte de potencia? En la parte de potencia. En la parte de potencia, bien. Ujú. Y en la parte de potencia, ¿en qué punto? A ver, yo voy moviendo el mouse acá. A ver. Esto, voy señalando ese, este, Sí. este. Sí, el último que está conectado al motor. Directo. No. ¿No? Ahí le agarré. ¿Esto qué es el último que está conectado al motor? Eso es un protector térmico. Acá no hay ningún... Esto es protector térmico. Ese es el bimetálico. Ese. En cambio, si ustedes miran para arriba, ¿qué elemento sería este? Resistencia. Resistencia. La corriente, por ejemplo, si yo agarro la resistencia esta de acá de la izquierda, ¿para qué? ¿Por dónde pasa la corriente? Pasa desde 1 a 2, ¿verdad? Entonces, sí, cuando una corriente pasa desde este extremo hacia otro extremo, evidentemente está provocando una caída de tensión. Y esa es la caída de tensión que se produce en esta resistencia, la que hace que este motor llegue en este punto menos tensión de los 380. Sí, es verdad, porque pensé que el de abajo era otro elemento que le producía la caída de tensión al final, por eso me confundí. Por eso, es importante que reconozcamos los elementos primero, que los reconozcamos de memoria, tenemos que saber, porque este elemento que está acá, ¿qué es? ¿Son resistencias? ¿Son fusibles? ¿Qué es esto? Ese conjunto. Ese elemento fusible. Es un... Claro, pero no se llama fusible, se llama seccionador fusible. Sí. Por esa razón está abierto este. Y por esa razón, cuando yo hago la simulación, que ahora la coloco en simulación,
Yo para que pase tensión de las 3 fases que tengo acá arriba hacia abajo, yo tengo que actuar. ¿Y cómo se actúa? Se actúa manualmente. Es como si fuera una manija que yo la tengo que mover para que cuando yo la muevo ocurra esto. Cierre las 3 fases y dejen pasar la tensión hacia abajo. Entonces, ahora, yo tengo 380 sobre los bordes 1, 3 y 5 del contactor. ¿Está bien? Cuando se cierre este contactor, me va a dejar pasar tensión hasta los bornes 1, 3 y 5 de las resistencias. Y por ende, como ya empieza a circular corriente, van a pasar corriente por las resistencias y va a provocar una caída de tensión, y esa tensión se va a transmitir a los bornes directamente a U1, B1 y W1. Por lo tanto, este elemento no provoca ninguna caída de tensión. Eso es totalmente continuo, como si fuera un cable. Nada más que tiene la propiedad que esa continuidad está dada a través de elementos bimetálicos, de tal manera que cuando se empieza a pasar más corriente de la debida, ese bimetálico se deforma y por lo tanto gatilla un dispositivo interno para que toda esta corriente que pase por acá se corte. ¿Está? Entonces, para que este motor, una vez que ya arrancó con la corriente pasando a través de la resistencia, fíjense qué hace este elemento que ya conocemos, que se llama contactor, cuando se cierra, cuando se activa. ¿Qué hace? Y si ustedes siguen el circuito, miren, este punto que está acá, pasa por acá, este contactor se cerró, por lo tanto hay continuidad para hacia el punto 2, sigue por acá y vuelve al otro extremo de la resistencia. Es como tener una resistencia que la he puenteado. Por lo tanto, la resistencia deja de provocar caída de tensión. Entonces ya todos los cables pasan directamente como si la resistencia no estuviera. De esa manera, el motor ya tiene en sus bornes toda la tensión disponible de red, los 380 voltios. ¿Está bien? Entonces, hemos identificado 2 contactores acá, 2 contactores. El contactor principal, que es el que larga alimentación hacia toda la parte abajo del circuito, y el contactor que va a provocar el cortocircuito de las resistencias. Fíjese que cada línea es cortocircuitada por ese contactor. Bueno, y evidentemente si hay 2 contactores tiene que haber 2 bobinas. ¿Y dónde están las bobinas en la parte lógica? Tenemos una acá, a ver, voy a parar así la voy señalando. Una acá, ¿esa cuál es? Fíjense que se llama P. ¿Dónde está P de este lado? Es el contactor principal. Ese es el que deja pasar corriente hacia el circuito. ¿Qué otro contactor hay? Otra bobina, acá hay otra. Se llama DIR. Y le han puesto DIR porque significa que entra la tensión en directo ya, no hay caída de tensión, porque está cortocircuitando toda la tensión que cae en la resistencia, ahora ya pasa derecho, los 380. Y por último, el elemento que termina automatizando todo para que esto suceda después de un cierto tiempo, que yo lo puedo elegir, está este elemento que se llama temporizador. Recuerden que las llaves temporizadas siempre son del tipo con este símbolo. Tienen una curvita acá, en la parte que es una llave controlada por automáticamente. Pertenecería al mismo dispositivo. Y en cambio, este es el pulsador, fíjense que es normalmente abierto, en paralelo con otra llave. ¿Y qué nombre tiene esa llave? Tiene el nombre P. Y si P, ¿quién es? Y P es esta bobina y es este contactor. Por lo tanto, quiere decir que cuando esta bobina P tenga energía, esta llave tiene que cerrarse. Y como este contactor acá se llama P, también se va a cerrar.
Y listo. Bueno, ahora veamos más arriba de esta parte lógica. ¿Qué es este elemento que está acá? Este símbolo. Miren qué símbolo que parece extraño, pero eso termina a ser un protector de corriente y un protector térmico, o sea, un termomagnético es. ¿Qué va a hacer eso? Cuando detecte que hay más corriente en este circuito de acá de abajo, inmediatamente se va a abrir. Va a dejar que siga pasando corriente. Si llegara a haber un cortocircuito, como por decir, supongamos que esta lámpara falla y entra en cortocircuito, todo esto es un cortocircuito. ¿Por qué? Porque viene la corriente de la línea, pasa por este que va a estar cerrado, la lámpara está en cortocircuito, por lo tanto la corriente directamente se va hacia el neutro. Un violento cortocircuito. Entonces, ¿quién detecta esa falla? Este elemento, el termomagnético. ¿Qué hace el termomagnético? Y lo pone en posición abierta, así como está en este momento. Queda en posición abierta y no deja pasar más corriente y por lo tanto protege a toda esta parte y por ende también todo esto se apaga. Porque si se dejan de energizar las bobinas, todos los contactores de este lado quedan desenergizados. Lo ponemos a simular a ver qué pasa. Apretamos play. ¿Qué tenemos que hacer primero? Manualmente damos energía. Ya tenemos las 3 fases hasta los bornes 1, 3 y 5 de este contactor. De este lado, si yo quiero apretar el pulsador, fíjense, no pasa nada. ¿Y por qué no pasa nada? Yo lo estoy apretando ahí, ¿eh? Y no pasa nada porque no tengo tensión. Por más que yo cierre no llega tensión a las bobinas. ¿Por qué? Porque el termomagnético acá está abierto. Pero si yo lo toco, ahí se cierra. Y ahora, si yo llego a apretar el pulsador, ya va a dejar pasar corriente hacia esta bobina, hacia el temporizador, hacia todos lados. Entonces, ahora aprieto el pulsador de arranque, se cerró, se prendió esta luz, indicando que el motor está funcionando a través de resistencias, porque toda la corriente está pasando por las resistencias en este momento. ¿Hasta cuándo? Termine de temporizar y este contactor se va a cerrar cortocircuitando la resistencia. Y por ende, bueno, se va a prender este contactor, ¿no? Está pasando el tiempo, está contando. Ya va a llegar el momento en que el temporizador ahí se disparó y se prendió. Esta luz amarilla indicando que esta bobina está encendida. ¿Y esa bobina quién es? La de directo. O sea que toda la corriente está pasando por acá y va hacia el motor. ¿Está bien? No es difícil. No es difícil darse cuenta cómo va. ¿Y cómo puedo hacer ahora para que todas las bobinas estas y luces que se encendieron, como así también el motor, se apaguen? Y bueno, analicemos un poquito. Fíjense que si yo llego a cortarle la corriente a esta bobina, P, este contactor que está acá se abre. Si se abre ese contactor, deja sin corriente el motor se apaga. Y cuando yo suelte, ese pulsador va a hacer ese trabajo, lo voy a apretar, voy a cortarle corriente a esta bobina P, y cuando suelte, no va a quedar funcionando de nuevo. ¿Por qué? Porque cuando se abrió este P, también se abrió este contacto P que tienen auxiliar en paralelo con el pulsador de arranque. Entonces, yo aprieto acá, miren, observen el pulsador en la llave esta, y después observen el contactor P y la flecha del motor indicando que está girando. Paro, y ahí se abrió. Y todo se apagó, y quedó totalmente desenergizado. Listo ya para volver
a producir un arranque cuando yo disponga, apretando el botón Start, o ahí lo solté, fíjense cómo yo lo toco y vuelve, ¿no? Y el motor vuelve a arrancar con la corriente pasando a través de la resistencia. Bueno, ese sería otro modelo de arranque. ¿Dónde está la caída de tensión acá? La que produce la resistencia. En el estrella triángulo, ¿dónde estaba la caída de tensión? Y el efecto de haberlo arrancado en estrella, ya que voy a tener la tensión de fase en vez de la tensión de línea sobre los bobinados. ¿Está bien? Bueno, ahí se puso nuevamente cortocircuitando eso. Bueno, ese sería otro tipo de arranque entonces. Yo no sé si tengo otro circuito armado por ahí, porque armarlo hay que demorar un poquito, ¿viste? Pero se lo podría hacer con un poquito de paciencia, y no vale la pena que perdamos tiempo en armarlo. Eso pierdan ustedes, porque ustedes son los que necesitan entender el funcionamiento de esto. A ver si no hay algo más por ahí. Resistencia. Sabía tener a otros por ahí dando vueltas, pero no sé si los voy a encontrar. A lo mejor algún trabajo de alguien más. A ver, déjame revisar acá. Profe, una consulta. Sí. ¿Cuál sería la diferencia entre el seccionador fusible y el contactor? ¿Cuál es la diferencia entre un seccionador fusible y contactor? A ver, déjame un cachito. A ver, dame un minuto. Bueno, yo les voy a mostrar ahora un contactor real, para que ustedes más o menos tengan idea de qué estamos hablando. Acá yo tengo un contactor real, a ver si lo puedo enfocar en la... ¿Alcanzan a ver esto, más o menos? ¿Cómo lo ven? Mire, esto es un contactor real. A ver si lo pongo de acá, así, así tal vez. Ahí lo van a ver mejor. No sé si alcanzan a distinguir ustedes que ahí hay una serie como de tornillos. Entonces, serían los bornes, ¿no? Sería la bornera. Miren, lo voy a girar así para que ustedes puedan ver. Yo si aflojo, por ejemplo, uno de estos tornillos, a ver si lo puedo ver porque estoy haciendo... Ahí lo estoy señalando. Yo aflojo uno, supongamos, este tiene 4 tornillos. Al decir que hay 4 tornillos de frente y 4 tornillos del lado de abajo, quiere decir que la corriente va a entrar por arriba, por ejemplo, por el primer tornillo y va a salir por el otro que está más abajo.
Entonces, ¿qué se conecta acá? Se conectan cables que entran por acá arriba, así. Ya les voy a mostrar bien cómo es. Entonces, y los cables de salida están por acá abajo. O sea, saldrían así por este lado. Entonces, cuando el contactor actúa, este punto de acá con el punto de acá de abajo quedan unidos internamente cuando el contactor está activado. Y así sucesivamente todos los que están acá arriba se unen con los de abajo. En este caso, este contactor tiene 3 bornes principales. Qué feo que se ve. ¿Alcanzan a ver algo ustedes ahí? A ver, ahí se lee, aunque sean las letras. Sí, Ahí profe. puede ser. Mira, ahí pueden leer arriba que, si no me equivoco, ustedes lo están viendo derecho o lo están viendo al revés, no sé cómo lo ven ahí. Dice 1, 2, a ver, ya les digo. Dice 1, 3 y 5. Dice 1, 3 y 5, dice acá arriba, que corresponde contacto 1, 3 y 5, que va a entrar por acá arriba, y el último dice 13. Y el que está abajo, justo abajo del que dice 13, ese dice 14. Bueno, el que dice 13 y 14 es justamente un contacto auxiliar dentro del contacto. Y los otros que tienen el número 1, que tienen número 1, 3 y 5, el 1, 3 y 5, abajo dice 2, 4 y 6, y que son los contactos principales. Ahora, antes de que siga, miren, en vez de mirar el video, fíjense en la pantalla del simulador. Fíjense, no sé si la estoy compartiendo en este momento. A ver, ¿qué están viendo? ¿Qué está compartiendo? Nada. Para un poquito. Quiero que ustedes relacionen el archivo, abrir, a ver, pongo este que es más fácil. Ahí está. Abro este y voy a abrir, voy a compartir. Oh, caramba. Comparto este. Ahí está. Miren, acá, fíjense que los contactores están viendo el circuito del KDSIMU, ¿verdad? Están viendo, veamos este contactor. Fíjense que tiene los números 1, 3 y 5 acá arriba, que son los mismos números que les mostré recién, que corresponden a los contactos de arriba de ese contactor. Y abajo está el 2, 4 y 6. Entonces, cuando el contactor este se cierra, va a cerrar el 5 con el 6, el 3 con el 4 y el 1 con el 2. Tal cual como estaba ordenado en este contactor real que le acabo de mostrar. Pero el contactor nuestro no tenía 3 tornillos arriba, sino que tenía 4 tornillos arriba. O sea, 4 bornes. ¿Y de dónde está? ¿Y cómo se llamaba el de acá arriba? Se llamaba 13. Entonces, fíjense que acá en la parte de control, ese que acabo de señalar, dice 13, 14. Y que dice P, y este contactor del lado también es P, y la bobina esta es P. Y fíjense que significa de que todo eso pertenece al mismo contactor. Y el que viene con 13 y 14 son los contactos auxiliares, que por acá va a pasar pequeña corriente en realidad. La gran corriente pasa por 1 y 2, por 3 y 4 y por 5 y 6. ¿Ok? Entonces, ese 3 y 14 siempre indica en un contactor real que son contactos auxiliares. O sea que no puede pasar la corriente grande que puede tomar un motor por esos contactos. Es un contacto más suave. Y fíjense la bobina de P, del contactor P. Dice A1 y A2. A1 y A2. Bueno, entonces, si yo dejo de compartir y vamos al contactor nuevamente, miren, ahí vuelvo a poner, a ver si alcanzan a ver el 1 y el 13 y el 14. No sé si lo alcanzan a distinguir. Bueno.
esa es una cosa. Ahora yo voy a girar este contactor y ustedes van a ver, está con un poco de tierra. Este no creo que la puedan llegar a ver. Acá, en esta parte, donde yo estoy señalando, donde hay un huequito, sería este que está acá, ese que estoy señalando con la lapicera. Ese no lo ven ustedes, pero de alguna manera dice A1. No sé si lo llegan a ver, pero dice A1. ¿Y qué era A1 recién en el circuito que vimos? Era un borne de la bobina del contactor. Y el otro A2, ¿dónde estaría? Y el otro A2 está, ¿dónde se metió el A2? Está acá abajo. O sea, el A1 estaba acá arriba, que era este borne, y el A2 está justamente acá abajo, donde estoy con el dedo. ¿Sí? Bueno, esos son los bornes de la bobina. Yo la voy girando, fíjese que esto es metálico, por ahí se puede ver perfectamente el borne de la bobina. ¿Dónde está? Uy. No, es de este lado. Es difícil hacer esto, che. Ahí está. Bueno, ese es el borne de la bobina. Ahí está el tornillito que uno lo afloja y bueno, y se conecta el cable ahí para conectar el A1. No, el tornillito ese no es ese. Estoy viendo mal. Ese uno que está en el huequito ese, ahí meten un destornillador, se afloja y entra por ese borne metálico que es de cobre. Y los bornes principales entran por acá, por todo eso. Cuando yo abro, ustedes van a ver que cuando yo abro, entonces por ahí se pone el cable pelado de cobre, ingresa ahí, después se ajusta el tornillito, lo aprisiona y ahí se conecta. Y cuando este contactor funciona, es muy característico el ruido que hace cuando funciona y que es cuando se mueve ese electroimán que hay adentro. Y cuando se mueve ese electroimán, esta parte que está acá, escuchen. Ese es un ruido característico del contactor cuando yo energizo la bobina y el contactor actúa. O sea, cuando yo energizo la bobina, esto automáticamente queda solo para adentro, queda pegado. Yo no lo puedo sostener, no lo puedo dejar adentro porque la bobina no tiene energía en este momento. ¿Ok? Eso es un contactor. Y bueno, el contactor tiene aparte unos lugares, ¿cómo se fija esto? Se lo fija de esta manera. Sé que esta es la pared de un tablero interno y esto entraría de esta manera, así. ¿Ves? Queda así, de esta forma. ¿Y cómo se lo agarra? Con unos tornillitos que tienen ahí, miren, que este tiene acá, mírenlo así. Ese tornillito, por ahí se le pone un tornillo para fijarlo contra el fondo. Tiene uno acá arriba y tiene otro acá abajo que está roto, justamente. Por eso es que este contactor está un poco, pero funciona este. Lo uso para hacer cualquier prueba, cualquier contacto. Bueno, eso es un contactor real. Y los contactores reales vienen de distintos tamaños. Ese que les acabo de mostrar, que vieron que entraron más o menos en la palma de una mano, hay contactores que lo tengo que agarrar de este tamaño, con 2 manos. ¿Por qué? Porque son contactores donde todo es lo mismo, pero todo es más voluminoso. ¿Debido a qué? Para que pueda manejar más corriente un contactor, esos contactos deben ser de mayor sección, como ustedes ya saben, mayor pedazos de cobre, bien pesados. Entonces, evidentemente, toma un tamaño mucho más grande. Bueno, eso es un contactor. Y un seccionador fusible no tengo para mostrarles, pero sí puedo agarrar y puedo buscar en internet y pongo seccionador fusible. Don Google siempre nos ayuda, chicos. Cuando ustedes tengan dudas, yo sé que ustedes me pueden preguntar todo lo que quieran, pero a veces es bueno decirle a Google que te muestre una foto de un seccionador fusible para poder entenderlo. A ver si yo encuentro uno acá. Un seccionador fusible. Bueno, acá están los fusibles.
fusibles. Don Google no me está mostrando. Es que puse secciones fusibles, perdón. Seccionador. Ahí tiene que salir algo. Acá hay un seccionador fusible. A ver, podemos poner fotos. Ahí, ahí. Bueno, voy a compartir eso para mostrarles entonces cómo es un seccionador fusible. Pantalla, vamos con esto, ahí está. Bueno, miren, ahí hay un montón de seccionadores fusibles. Estos son unipolares. Están viendo la pantalla, ¿no? Sí, profe. Bueno, ese es unipolar, tiene un borne arriba y un borne abajo. O sea, eso que tienen acá, que dice, donde dice solo, de ahí se le mete el dedito y se lo tira para atrás y eso queda abierto. Y adentro va un cartuchito de fusible. Acá hay otro unipolar. Acá miren, este que está acá, que les muestro acá, a ver si lo puedo poner más grande. Fíjate que ese, ¿ven esa manija que tienen ahí que estoy señalando? Bueno, de ahí uno lo agarra y lo tira para atrás a todo eso. Y el seccionador fusible tiene una bisagra en la parte de acá donde queda abierta esa tapa quedando horizontal. Y adentro se puede ver a través de esa transparencia que tiene de color azul, que se pueden observar que ahí tiene 1, 2, 3 fusibles conectados puestos. Es un fusible, en este caso, un fusible de tipo tetrapolar. Pueden poner hasta el neutro si quieren. Un cartucho más. Bueno, ¿y cómo es esto? Entran los cables por atrás, 3 por arriba y salen 3 por abajo. Siempre con el formato 3 por arriba y 3 por abajo. ¿Sí? Volviendo esto. Miren lo que vale. Ahí tiene el Mercado Libre. Me llevo. Vale 5.000 pesos un seccionador fusible. No son tan caros. Bueno, pero esto debe ser una marquita media. Bueno, y a ver si hay otro más. Mira, acá hay uno abierto. Fíjate, acá hay uno abierto. Mira, ahí está. Se puede observar bien. Por acá es donde entran los cables, por la parte de acá abajo. Ahí está abierto, ahí está la manija, donde uno lo agarra y tira para atrás, como les decía. Y esas 3 cosas blancas que ven ahí es justamente los fusibles. Se puede observar perfectamente el pedazo de cobre que tiene en el extremo el fusible eso, donde va a insertarse en unas tipo cuchillas que hay ahí arriba, donde queda fijo, y cuando yo cierro la tapa, se aprisiona todo. Bueno, el fusible ese es un fusible del tipo NH, en el cual internamente tiene, digamos, un elemento fusionable con una determinada forma, que son láminas de cobre con algún tipo de aleación generalmente, para lograr una fusión a cierta velocidad y darle una cierta curva de respuesta al fusible. Bueno, esa es la diferencia entre un seccionador fusible. Acá hay otro tipo de seccionador, ustedes pueden ver ahí, miren, ese es un seccionador también. Nada más que esto es un seccionador para media tensión generalmente, donde ¿cómo se lo abre a esto? Bueno, ese ojalito que tiene acá, con una pletina, una varilla, que es totalmente aislada, desde abajo, estos se colocan arriba de los postes ya, generalmente. Entonces uno engancha acá, tira para atrás y todo ese cartucho que ven ahí retrocede y se abre. Otra vez la conexión que entra por arriba y sale por abajo. Cuando se abre, esto que ven acá como si fuera un acordeón parado, eso es un aislador, o sea que aísla justamente el borne de arriba con el borne de abajo. Cuando se abre, quedan perfectamente aislados. Bueno, y así hay distintos tipos de seccionadores y tamaños, ¿no? Acá hay otro más grande, ahí se alcanzan a ver los 3 fusibles, tipo NH3 que dice ahí.
Todos estos son que tienen cartuchos de esta forma, van en tablero y están para baja tensión, ¿no? O sea, estamos hablando de 380. Miren, acá hay uno más bonito también. Este es mucho más grande. O sea que hay distintos tipos de fusibles. Bueno. ¿Está claro? Entonces quedó más o menos la duda resuelta, ¿no? La diferencia entre un contactor y un seccionador fusible. Ahí está el símbolo, miren acá, el símbolo que estamos manejando nosotros. Estos son seccionadores fusibles. Justamente los cuadraditos, esos que tienen ahí, indican que son fusibles. El otro es un seccionador que no lleva fusible, pero que se los utiliza generalmente para abrir un circuito o para protección en las celdas de media tensión, ponerlo a puesta en tierra. Recuerden, el único seccionador que se puede abrir mientras circula corriente son los seccionadores fusibles. Es el único. En cambio, los seccionadores de este tipo, como lo que están viendo ahí, miren, es un seccionador trifásico. A ver si se puede ver. No sale. Bueno, ahí está. En cambio, estos tipos de seccionadores, acá hay otro, ¿ves? Otro modelo, o este tercero. Estos seccionadores nunca se los debe abrir cuando está circulando corriente por el cable. Nunca. Los seccionadores fusibles se deben abrir con otro elemento del circuito, que son los interruptores de potencia. Pero en cambio, el seccionador fusible que estábamos viendo recién, del tipo ese que tiene manijas, sí puede ser abierto, ese sí puede ser abierto bajo carga. No es nada gracioso, pero puede ser abierto. ¿Por qué? Porque tiene toda una protección, se va a producir un arco eléctrico, están preparados para recibir un arco eléctrico cuando uno los abre, y de esa manera permiten que sean abiertos bajo cargas, como se dice. En cambio, todos los demás seccionadores, ninguno se abre bajo carga. Tiene que no circular corriente para poder operar. Bueno, muy bien. Interesante el tema de los seccionadores fusibles. Vamos a seguir viendo, bueno, aquí son las, ya que estamos, sigamos buscando cosas en Google, a ver, las llaves termomagnéticas, así podemos ver fotos, también es muy interesante conocer. Bueno, ahí tienen llaves termomagnéticas, por ejemplo, estas son las que generalmente usan ustedes en su casa. Ahí tiene una llave marca Sika, tiene 2 bornes de arriba y 2 bornes de abajo. Los cables entran por arriba y salen por abajo. Cuando la llave dice ON, hay continuidad entre los contactos de arriba hacia los de abajo. Bueno, este tipo de termomagnética es la que nosotros usamos recién en el circuito para la parte lógica, donde te poníamos el vivo de un lado y el neutro del otro. De estas llaves termomagnéticas también existen llaves que son de potencia, trifásicas, en el cual de mayor tamaño, no sé si acá llegaremos a ver alguna más grande, acá hay una un poquito de mayor volumen. Fíjense, todos estos contactos de arriba, entra la corriente por arriba, el cable va por acá. Estos que están acá, estos agujeritos son los tornillitos, igual que como vimos recién en el contactor. Uno afloja este tornillito y el cable entra por ahí atrás. Vuelve a ajustar el tornillito, el cable queda fijo. Y abajo lo mismo. Esta llave, fíjense que tiene toda una barra que quedan unidas, es como si fueran varias llavecitas en paralelo, pero están vinculadas mecánicamente con este bracito que une todas las llavecitas, las 4 llaves, de tal manera que cuando una tiene una falla, una de las fases, o hay una sobrecarga, un cortocircuito, lo que sea, va a arrastrar a todas inmediatamente y va a cortar las 3 fases.
Entonces todo el circuito va a quedar abierto, o sea, todo lo que viene de arriba queda con tensión y lo de abajo queda sin tensión. ¿Sí? Ahí pueden observar ustedes, miren, esta es una llave termomagnética. A ver, uy, ¿dónde la vi la foto? Acá está. Acá hay una llave termomagnética, no sé si puedo agrandar más este dibujo. Sí, ahí está. Uy. No me abrió el dibujo de la llave que yo buscaba. Bueno, no importa. Está en chiquito. Pero ahí se puede notar la parte de una llave termomagnética. Esos son los bornes de arriba y acá están los bornes de acá abajo. O sea, el cable se ajusta, entra por acá arriba y sale por acá abajo. Ahí está la llavecita. Esto es un corte transversal, ¿no es cierto? La llave. ¿Qué es lo que tiene adentro? Se puede ver. Y inmediatamente se nota una parte de una bobina que hay ahí. Y esa bobina, ¿qué es? Cuando hay un cortocircuito, como la corriente siempre está atravesando por la bobina, cuando la corriente excede, como ya vimos lo que es un cortocircuito, esto se produce un campo magnético grande, interno, tiene un nucleecito de hierro, incluso esta bobina, que inmediatamente hace actuar una lengüeta ahí y dispara un gatillo de tal manera que suelta esta llave y es como si alguien lo hubiera operado desde el lado de afuera, pero automáticamente la llave esa levanta ese pestillo y corta la corriente. Esa es la parte magnética, por eso se llama esta llave termomagnética. Y la parte bimetálica generalmente está por acá abajo, no se la vamos ahí lo dice, ¿ve? Disparo térmico, ¿ves? Es una llave, todo va en serie. La corriente viene por acá, pasa por acá por esa bobina, después sale de esa bobina, pasa por toda esta parte térmica, que es el bimetálico, como yo les decía, que se va a deformar cuando la corriente empieza a producir calor en ese bimetálico, se deforma y suelta un gatillo otra vez, como todo esto queda como cargado con un resorte, algo así. Directamente la llave se dispara y se abre y evita que la corriente siga pasando de arriba hacia abajo. Entonces, como están en serie, si es una sobrecarga, que va a actuar el bimetálico. Si es un cortocircuito, va a actuar el elemento termomagnético, la bobina. Bueno, todos estos termomagnéticos acá abajo son curvas características que tienen. Y hay distintos tipos de termomagnéticas para distintos tipos de uso. Las termomagnéticas de clase B, de la clase C, de la clase D. Y todas tienen una curva de esta forma como ustedes están viendo. La clase D, en vez de ir por acá, va por acá por el medio y va así. Y la clase D lo mismo, se va estirando un poquito más hacia allá. Ya lo vamos a ver eso, que eso es parte también que tenemos que revisar. Eso es parte también para el próximo tema. Bueno, estamos entonces, se entiende, ¿no? Más o menos se sacaron esa duda que conocer cómo son los elementos eléctricos, que es muy bueno tenerlos, por lo menos conocerlos. Uno mirarlo y saber de qué estamos hablando. Bueno, a ver, ¿qué más podemos decir sobre todo esto? ¿Qué dice el chat acá? Que veo chat. Bueno, ustedes siguen con la encuesta. Ya está. Bueno, entonces, y siguiendo viendo este circuito, bueno. Profe. Sí. Disculpe, quería saber dónde va a subir la clase grabada para que después podamos ver, por las dudas, si tenemos alguna duda del circuito que vimos con el software. ¿A dónde la puedo subir? Bueno, ya busco un sitio y se los pongo ahí por...
Ah, ¿la puedo subir a YouTube? ¿O no? O no sé, como Sí, quiera. puede ser por las clases anteriores que usted la grababa y la subía a YouTube, puede ser. Gracias. Bueno, sí. La subo ahí. Es más, que no se haga muy largo, porque si no, después, como esto, no sé si ustedes han usado alguna vez la grabación, pero graba y cuando ya deja de grabar, tiene que hacer toda una conversión y demora. Y cuando más largo el video, más demora y más espacio ocupa en la PC. Bueno, macanudo. Entonces, ahí tenemos todos los tipos de... Ah, miren, una cosa que... Otro elemento que tenemos. Entonces ya vimos los seccionadores fusibles como son en realidad, los contactores como son en realidad. Bueno, las bobinas no las podemos ver porque está dentro del contactor, pero sí podemos ver los pulsadores, estos pulsadores que están acá. Eso no les mostré, eso podremos ver para que vean cómo es un pulsador, como si fuera, es como un timbre en realidad, es algo bastante sencillo, ¿no? A ver, sigamos con este, a ver, quiero ver, vamos a ver acá. Pulsadores. Incluso hay pulsadores, acá tengo. Ahí van a ver el pulsador famoso, ese que nosotros usamos. Compartir con esto. Pucha, tengo tantas cosas acá que no jode esto. Bueno, ahí están viendo diferentes tipos de pulsadores, ¿ves? Acá tienen este verde, uno toca la parte verde, es como un timbre, y otro viene de color rojo para decir parada. Entonces con este yo arranco, con esto yo pararía. Bueno, hay diferentes tipos de pulsadores. Estos son los que se utilizan de los que estamos viendo nosotros. Y los pulsadores esos vienen... también tienen dos bornes, uno de arriba y otro de abajo, ¿no es cierto? Para que el cable tenga continuidad. Bueno, y ahí cada uno tiene distintos modelos, miren lo que está, es un pulsador hermoso para poner 290 pesos, qué barato que está esto. Bueno, para ese pulsador no es tan barato. ¿Qué más? Y ahí pueden ver distintos modelos de pulsadores. Hay pulsadores incluso que vienen luminosos, como este, ¿ves? Cuando ustedes aprietan, el pulsador internamente, esto es translúcido y te va a salir una luz roja. Este te saldrá una luz verde, etc. Otros pulsadores que vienen juntos. Ahí dice, miren lo que dice este, a ver, pulsador, vamos a ver las características para que se acostumbren ustedes a entender de qué estamos hablando. Dice, pulsadores de maniobra, marcha, paro, un NC más un NA. ¿Qué significa eso? Ya tenemos el término. O sea, que son como si fueran dos pulsadores, o uno, a ver, acá tienen dos pulsadores, ahí está más grande. Pucha, esto es propaganda. Ahí se agranda. Ahí está. Ay, se fue. Bueno, ahí está. No puedo correr tanto. Quiere decir que tiene un contacto normalmente abierto y otro contacto normalmente cerrado. Por eso viene un NC y un NA. Todo en el mismo pulsador. ¿Está? Perfecto. Bueno, y así pueden ustedes ponerse a jugar y ver los distintos tipos y modelos y formas que existen de estos elementos que son pulsadores. Muy bien. ¿Qué otro elemento nos faltaría reconocer? Ya tenemos los pulsadores, contactores, bueno, las lámparas de señalización, bueno, no creo que haga falta, pero señalización.
Ahí tienen lamparita de señalización, fíjense cómo son. Esto van todos en tablero, ¿no? Por eso que traen una rosca acá. Hacen un agujero en una chapa, más o menos el diámetro de eso, y tienen una rosca y contrarrosca, que la ponen del otro lado y queda fijo una luz puesta en el frente. Bueno, esto nada que ver. Pero bueno, eso es un tipo de luz piloto, LED rojo, ojo de buey. Bueno, chicos, ¿está claro? ¿Alguien quiere preguntar algo? Cosa que ya más o menos, yo les digo, traten de armar un circuitito para poder ponerse a tiro con todo esto. ¿Estamos bien? Dejamos acá entonces. Sí, todo bien, profe. Bueno, bacano, entonces ya tenemos las bases para seguir haciendo cosas. Los dejo, bueno, como siempre, a seguir estudiando, prepararse, se acercan los exámenes y a seguir cuidándose como siempre venimos haciendo para que podamos salir de todo este mambo que tenemos de coronavirus. Un abrazo, chicos, saludos para todos. Chao, profe. Chao, profe.